¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente aquí a Club Nómade, donde habitualmente estábamos haciendo esto que hemos dado a llamar Sin Libreto. Esta es la edición 2026 de Sin Libreto. Es un espacio de encuentro, de charla con distintos referentes de nuestra comunidad, de la política, del deporte, de la vida en general. Y hoy, por suerte, tenemos la primera edición de este año 2026 y estamos con podemos decir así, el presidente del honorable Consejo Deliberante. Estoy hablando del señor Esteban Vidal, a quien primero que nada le agradecemos que primero el tiempo que nos aguantó, nada, corrigiendo todo lo técnico y demás, pero bueno, nada, ¿cómo estás, Esteban? ¿Todo bien? Y gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. No hay problema, lo técnico se soluciona. Así que se soluciona, ya nos pusimos al tanto de algunas cuestiones que no en esta nota, porque no se puede conocer un poco más allá de tu actividad como político, si se quiere, o como dirigente, que es por lo cual mayoritariamente te conoce la comunidad de Trenquelauquen. Sí. Digo, en línea general, obviamente. Sí, bueno, todos tenemos un paso, este paso en la política, que serán unos años, y después volveremos a ser un vecino como cualquiera. Circunstancialmente, a algunos nos toca ocupar lugares de responsabilidad, pero después, si lo analizás, lo importante son los lugares que nos tocan y no las personas, porque hoy yo me cruzo muy seguido con gente que ocupó lugares similares al que me toca a mí ahora circunstancialmente y viven tranquilamente en la comunidad, y es lo que yo espero, ¿no? Esto será un paso en el tiempo y en algún momento terminará, seguramente va a ser pronto, y ese paso dará lugar a otro tipo de vida más tranquila, de menos, si bien yo siempre tengo un perfil bastante bajo, de menos exposición y de menos intensidad, y bueno, será momento de otros de ocupar los lugares. ¿Cómo fue ese recorrido que te llevó, digamos, a ocupar esta posición que seguramente ahora en breve dejarás, digo, pero ¿qué te llamó la atención para, digamos, participar activamente en política y con alguna posición, con algún cargo, con alguna banca, o fuiste intendente interino también, digamos, que es algo que intuyo que de chiquito no te imaginaba nunca? No, de chiquito y de adolescente tampoco. Tampoco, no. A ver, siempre me interesó la política, siempre estuve informado, veía. Tuve un acercamiento al radicalismo allá por el año 2002, 2003, leve, o sea, fue un poco fugaz. Y la verdad que yo lo he contado, estaba trabajando un día cualquiera, un día más, igual que a cualquier otro, y apareció Pepe Fon, que andaba, me acuerdo, con una carpetita, porque quería ser presidente del partido y estaba buscando afiliados que le firmaran los avales. Esto es 2002, me decías. No, esto fue un poquito después. Yo me afilié ahí por el 2002-2003. Pero digo, te recalco la fecha porque después del 2001 había un desprestigio absoluto de la política, digo, y meterse en ese momento. De la política en general y del radicalismo en particular. Yo me afilié, yo cumplí los 18 en el 2001, si no me equivoco. No, perdón, ahí ya me estoy quitando años. Lo cumplí un poquito antes. Me afilié en el 2001-2002. Ahí había un grupo que estaba trabajando en la juventud, que eran la mayoría más grandes que yo, y yo participé en alguna reunión, pero la verdad que no me enganché en ese momento, y mi vida fue por otro lado. Y la única participación que tenía ahí era dar una mano en alguna campaña o en alguna cuestión de colgado de carteles o ese tipo de cosas, o ser fiscal en las elecciones. Y después nada más, durante el resto del año nada más. Y así iba, pero siempre me resultaba interesante. Yo me acuerdo que me afilié poquito después de la caída de la Rúa. Momento difícil, digamos, para contar un asado y que me miraran como diciendo, pero te vivís de otro planeta, venís de otro planeta. Bueno, pero pasó. En el 2008, te digo, me invitó Pepe, un día me dijo, ¿cuándo va a empezar a ir? Y le digo, ¿cuándo se juntan? Esta noche. Y ahí arrancó. Pero nunca hubiera pensado que después iba a venir todo lo que vino, digamos. Arrancamos ahí, Pepe fue presidente del partido, a mí me tocó, porque él siempre fue el que me impulsó a hacer cosas. Hay muchos de tu generación que reconocen esto, a Pepe Fon, a la figura de Pepe Fon, como que
el que los impulsó, digamos, a tomar Lo digo y desgraciadamente ya no está, y lo digo con mucho respeto a su familia. Para mí fue un padre en la política. Me cambió la vida, porque Pepe era un tipo muy generoso, que le gustaba que los que estaban alrededor de él crecieran. Que eso es muy difícil en la política, ¿eh? Se ve muy rara vez. Y Pepe fue un tipo que se encargó y que trabajó para los demás. Desgraciadamente, la política con él fue muy, muy ingrata, no le dio lo que merecía. Pero yo lo voy a recordar toda la vida porque gracias a él llegué a donde llegué y él incluso se enojaba porque por el perfil mío, muchas veces me decía que perdía oportunidades porque por esto del perfil bajo y de relegarme solo. Y la verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque conmigo fue un tipo espectacular y yo sé que con mucha gente lo fue, así que estaré eternamente agradecido con él. Y él me invitó, me pidió, obligó a que reorganizáramos la juventud en aquel momento, que había quedado devastada. La juventud del radicalismo, que tenía una organización formal, en el 2003 se había ido toda el GEN, en la provincia de Buenos Aires. Y acá en lo local había quedado un grupo que unos años antes también veníamos, en 2008, recordad, 2007 el radicalismo pierde las elecciones, después de 25 años pierde la municipalidad. Es un momento muy difícil. Y de a poco se armó. En el 2009 ya no fue bien en las elecciones, ya había un montón de gente trabajando, teníamos un grupo de chicos bastante importante, se empezó a sumar gente, pero todavía costaba. Íbamos a las reuniones seccionales, los jóvenes, y nos reuníamos en la cocina del comité donde se reunían los grandes, éramos 5 o 6 en toda la sección. Claro. Unos años después me tocó acompañar a los chicos que siguieron. Yo ya pasado de la edad de juventud los acompañé y me encontré con un comité con 60 pibes y no podía creer. Había un resurgimiento de la política en general. Y bueno, me tocó integrar la juventud. Después ya me pasé de la edad de la juventud, empecé a integrar el comité. Estuve en alguna lista acompañando. Y en el 2015 fue la primera vez que estuve en una lista con posibilidades de ingresar. Esa me la propuso Miguel, candidato a intendente por primera vez, y él me propuso ir quinto. Y metimos 5 concejales y ahí fue el ingreso al consejo, que también fue otro punto de inflexión, porque... Sí, más allá del trabajo que venías teniendo, digamos, a lo largo de la militancia, quinto, digamos, es una posición expectante, no es seguro, digamos. No, era difícil. Si bien se veía que Miguel iba a ganar las elecciones, se veía venir, nunca podés saber cuántos concejales vas a meter. Era una elección donde había muchas listas, se podía llegar, fue una elección rara, fue la primera vez que hubo paso, pero bueno, Miguel le fue muy bien, habíamos hecho una campaña impresionante. Ir con Miguel a cualquier lado era lindo porque la gente quería hablar con él, y bueno, nos fue bien. Metimos 5 concejales y me tocó entrar al consejo y bueno, es de vuelta un aprendizaje otra vez de casi de cero. Es otro mundo, digamos, porque ahí ya tenés otra responsabilidad, más allá de la militancia en sí. Y yo digo que ahí donde la política, por lo menos acá en el plano local, se transforma en un trabajo donde tenés obligaciones y horarios que cumplir y cosas que hacer sí o sí, y deja de ser algo que haces porque te gusta. Uno, si es un militante, va porque le gusta, porque está comprometido, pero en el momento que quiere irse, se va. Y en el consejo no, es una obligación formal que tenés que llevar adelante. Y estás bajo la lupa de los que te pusieron ahí, de la comunidad en general. Así que bueno, también es un camino interesante que está bueno que el ciudadano que está interesado en los temas comunitarios lo recorra. Ojalá más gente pudiera pasar por el Consejo Deliberante, porque te da una visión de las cosas, de lo complejo que a veces resulta resolver las cosas, que en la calle pareciera que la gente percibe como que son fáciles de resolver y no se resuelven por falta de interés o por lo que sea. Y uno desde adentro se da cuenta que siempre hay trabas, hay cuestiones que cumplir y demás. El paso que fue posterior obviamente, el paso como intendente interino en el segundo mandato de Miguel,
me dio todavía una visión más amplia de eso mismo. Y de otro lado, digamos, porque ahí eras el que en definitiva decidía las cosas. Sí, bueno, cuando Miguel es reelecto, que me elige él para acompañarlo como primer concejal, ¿viste? Ahí seguíamos rompiendo barreras de cosas que yo creí que uno jamás se podía imaginar que podían llegar a pasar. Y yo me acuerdo que le dije, mira, Miguel, vos vas a ganar las elecciones a pesar mío y a pesar de cualquiera, porque venía bien. Y pensémoslo, digo, tomaste una semanita, lo pensás de vuelta, si vos después me decís que elegí otro camino, está todo bien, y yo también pienso un poco. Bueno, al final los dos decimos que sí, y me tocó asumir en una situación difícil, porque Miguel sufrió un infarto, hubo un interinato que no estaba programado, que no estaba preparado, y con un contexto de pandemia, por si faltaba con una disparada de casos en el medio y demás. Fueron 45 días intensos, pero intensos de verdad. Y es completamente diferente, digo, el rol de ese que te tocaba cumplir ahí, que era el rol de concejal. Me imagino que totalmente distinto. Al que golpean la puerta no es al concejal, sino es al jefe comunal, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente distinto en todo sentido, en los tiempos, en la intensidad, en la profundidad de los temas. Y ahí fue donde terminé de completar la visión de decir no. Nosotros a veces del Consejo pedimos resolución rápida de las cosas y ahí es donde me paré del otro lado del mostrador y vi las otras dificultades que se presentan. Cada vez que uno toca algo, toca un interés de algo, salta otra cosa y uno tiene que ir eligiendo prioridades, y creo que gobernar un poco se trata de eso, de ir eligiendo prioridades. Y bueno, eso sí que fueron 45 días que me cambiaron la vida, porque yo venía en el consejo, yo creo que la gente en general no mira lo que pasa en el Consejo Deliberante, salvo algunas cuestiones muy puntuales. Los concejales no somos figuras conocidas de la comunidad, pero esos 45 días me transformaron la vida porque en cada lugar que entraba, cada evento que iba... había alguna demanda, algún reclamo, seguramente. Está en desde la cola del supermercado, lo que se te ocurra, o pasaron cosas lindas y cosas feas en esos 45 días. Digo, tenía que estar muy equilibrado, digamos, para ocupar una posición, en este caso intendente, digo, pero sí. Si estás medio endeble podés hacer cualquier cosa. Yo por eso respeto mucho a los intendentes, porque creo que debe ser lo más difícil que hay en la política, ser intendente en una comunidad como la nuestra. Nadie sabe dónde vive el intendente de La Matanza, pero el intendente de Trenquelauquen todos saben dónde vive, cómo se llama, quién es la madre, podés cruzar en cualquier lado. Quiénes son los hijos. Te lo cruzás en cualquier lado y está bajo una demanda permanente. Y encima una comunidad con la vara muy alta. Te digo, esos días a mí me pasaron cosas lindas y cosas feas. Entonces yo siempre tuve una muestra gratis de lo que significa ser intendente de verdad. Claro. Vos sabías que en tu mandato terminaba ahí. Claro, yo fui el nuevo y ante cualquier circunstancia difícil podía hacer esperar que llegara el intendente electo, que era Miguel, el intendente de verdad, decía yo. Pero siempre digo eso, los respeto a todos, sean del partido que sean, porque realmente es una situación que te atraviesa la vida a vos y a toda tu familia. Claro. Y no es fácil. Recién decía, perdón, cosas lindas y cosas feas. Si se puede contar alguna, aunque sea de una de cada una, para que se dé una idea también la gente, digamos, de lo que se habla. No, cosas lindas es cuando lográs resolver una situación. A ver, yo, en un contexto de emergencia, de un periodo que arrancó sin aviso, yo me levanté a la mañana y resulta que era intendente. Y me iba a ir a trabajar a un lado y me fui para otro. Distinto cuando uno tiene que planificar una gestión de gobierno, armar un gabinete, eso es totalmente distinto. Pero cosas lindas cuando le pudiste resolver un tema puntual a uno, y por ahí viste que esa situación mejoró, digamos, eso son satisfacciones. O situaciones difíciles que se resolvieron sin que lo sepa la comunidad. En ese momento muchas situaciones que tenían que ver con la pandemia, con el oxígeno del hospital, qué sé yo, con un montón de cosas que no sé, una noche en el hospital, una noche se cortó el oxígeno en plena pandemia. No se enteró nadie, porque lo resolvió el personal, porque todos los mecanismos del Estado funcionaron, y eso corría el personal de salud para un lado y para el otro y lo pudo resolver. Y
y la comunidad no se enteró. Para mí eso fue una satisfacción. Claro, pero vos podrías no haber se, dicho, mirá, se cortó el coso y sacar chapa también, que había resuelto un problema, pero decís pero esto, no se enteró nadie. no es que no se enteró para que no haya... No se enteró porque el sistema de salud funcionaba en esos días, estaba exigido a pleno. Y cosas feas, bueno, nada grave me pasó por suerte. Sí me pasó una de mis hijas chiquitas venir de un cumpleaños y que vos recordarán en ese contexto, cierre de locales, cierre de negocios que podían abrir, otros que no. Teníamos novedades toda la semana y una mujer dueña de un salón de fiestas infantiles le dijo, decile a tu papá que no nos cierra, así podemos trabajar. Entonces mi hija viene a casa y me esperó a que llegara para decirme, papá, dejalo que trabajen. Yo, bueno, mi hija tenía 5 o 6 años en ese momento. Y me imaginaba lo que significa para un intendente que está todos los días durante 4 años con eso. Bueno, qué sé yo, pero me quedo con yo siempre digo, son 45 días que me transformaron la vida. Y por supuesto que me quedarán en el recuerdo, me lo guardo como un... Después tuve otros interinatos, pero como ese, ninguno. Ese fue súper intenso. Y además, Miguel infartado, en los primeros días venía un médico y me decía, bueno, prepárate porque esto va para 6 meses. ¿Cómo se? Claro. Sí, después otro día venía, no, prepárate porque Miguel no sé si va a volver. Después por suerte se recuperó bien, se recuperó rápido y volvió, pero fue intensa, adrenalina todo el día. Estuvo bueno, pero bueno. Después cuando uno eso lo baja a una persona que tiene que vivir con esa intensidad durante 4 años, se da cuenta que el peso sobre la familia, sobre la salud, sobre todo, es mucho y hay que estar muy consciente al momento de tomar la decisión. ¿Por qué? Después no hay vuelta atrás. Una vez que te pusiste el traje, no te lo sacas. Justo eso te iba a preguntar. Y con esta experiencia que tuviste en el interinato, ¿te gustaría ser intendente alguna vez, digamos? Intendente con todas las letras. No, a ver, sinceramente en un momento lo pensé, lo analicé. Y incluso en algún momento analicé qué tenía que hacer para preparar ese camino para hacerlo. Y después me di cuenta que no lo dije nunca, porque no quería que las personas que están cerca mío lo sintieran como un peso. Pero analicé la situación que me tocaba vivir en ese momento y miré... ¿Estuviste cerca, digamos, de ser nombrado, digamos, porque... No sé si cerca, después había que ver si llegaba a hacerlo, pero por lo menos yo tenía que tener las intenciones. Para analicé, soy una persona que me gusta, tuve la suerte de poder analizarlo con tiempo, eso es una bendición que tuve. Cuando Miguel dice que no quiere ser candidato, ya había pasado un montón de tiempo, yo ya tenía la decisión de no serlo. Además venía Francisco ya con impulso, y además lo había visto trabajar a Francisco y sabía que tenía para hacerlo. Entonces yo ya me quitaba el peso de que nuestro sector político, en el caso que Miguel lo quisiera seguir, no tuviera a quién poner. Había 2 o 3 personas que estábamos en la conversación y yo pude analizarlo y después miré lo familiar, miré para dentro de mi casa y me di cuenta que tenía a mis hijas muy chiquitas y a mis viejos ya en una edad donde los tenía que acompañar. ¿Pesó más eso que Sí, todo lo demás? Sí. Pero tenía el peso liberado de que estaba Francisco, de que había un buen candidato. Y yo te digo, mis hijas chicas, no quería perderme la infancia de mis hijas y quería estar en esta etapa de mis viejos ya en una edad donde hay que acompañarlos. De hecho, me tocó pasar con Francisco asumido ya, el periodo de enfermedad de mi padre que termina falleciendo y lo pude acompañar y pude estar junto con el resto de mi familia, no me tocó a mí solo, pero pude ser parte de acompañarlo. Y eso, que yo me hubiera quedado una espina en el alma si no hubiera podido estar en ese momento, porque hubiera tenido que estar en la municipalidad. Así que eso fue, lo familiar tuvo mucho peso. Y además, yo lo veía a Francisco que venía con impulso, venía con ganas, se venía preparando. Eso también nos liberó a los que podíamos llegar a estar en esa supuesta línea de partida. Pero sí, lo familiar para mí tuvo mucho peso. Pero no quiero que no lo he dicho nunca, pero no quiero que mi familia, mi madre, que todavía por suerte está, o que mi mujer o las nenas lo sientan como que es un peso que yo relegué algo. No, claro. Lo hice con gusto, digamos,
y lo volvería a hacer. No, pero digo, si llega dentro de unos años la posibilidad nuevamente, ¿lo analizarías de vuelta o ya está? ¿Qué sé yo? No sé. Por ahora no. Si vos me hubieras dicho en el 2008 que ibas a ser concejal, te hubiera dicho estás loco. Si me hubieras dicho en el 2015 que ibas a ir en la lista siguiente el primero, te hubiera dicho estás loco. Si me hubieras dicho que iba a ser... Entonces, se han ido rompiendo barreras. Entonces, no quiero decir algo que después tenga que desdecirme, pero hoy no está dentro de mis planes de futuro. No lo veo. Mi personalidad haría que lo sufra mucho también. Yo lo he hablado con Francisco. Yo tuviera que dar un discurso el 12 de abril enfrente de una plaza llena de gente, lo sufriría un montón. Hace años que estoy en esto y me siguen poniendo nervioso, muy nervioso las notas, por ejemplo. Entonces, creo que el precio que pagaría sería muy, muy alto. Ahora para relajarle vamos a pedir unos whisky a Marianita, ahí que está la barra, ya lo estuvimos viendo, digamos. Pero nada, fuera de joda, te quería consultar, hace mucho que estás dentro de la política, de la política formal, digamos, ocupando espacio. ¿Qué cambió de aquel, no de vos, digamos, qué cambió? Bueno, sí, de vos seguramente has aprendido un montón de cosas, pero digo, ¿qué cambió de la política de aquel entonces cuando vos empezaste y ahora? ¿Cómo ves? Sí hubo un cambio, digo. Sí. Bueno, generacional ni hablar, las caras ni hablar. Cuando yo empecé, siempre me acuerdo que en las primeras reuniones que venía, yo era el más joven, pero lejos. Y había toda una generación en el medio de toda la gente que se estaba yendo y nosotros, los más jóvenes, que no estaba. Una generación de ese momento que tenía 40 años o 40 y pico años no existía, no se había incorporado a la política. Esa generación que ahora somos nosotros tiene atrás una generación grande ya que viene, pero yo siempre digo que tenemos que trabajar para que ese proceso no se agote. Tenemos que seguir incorporando gente a la política, a la participación, o sea, a la política o cualquier otro ámbito de participación, un club o lo que sea, porque después se producen los vacíos generacionales y hace que los que estemos nos tenemos que quedar porque no hay quien viene atrás y uno se agota, las ideas se agotan, hace falta aire fresco. Eso, bueno, eso por un lado, yo creo que generacionalmente hubo un cambio. Después veo, en la política local se ha puesto un poco más áspera, pero siempre fue áspera en términos de discusión, pero ahora se ha puesto áspera en términos por ahí más personal. Me da la sensación de que yo, por ejemplo, me cruzo con algunos concejales de la primera época, de la oposición, de mi primera época en el consejo, y puedo estar una hora charlando en la calle como si me encontrara con un viejo compañero de trabajo, en el que obviamente hablamos de política y muchas veces no estamos de acuerdo, pero podemos conversar tranquilos. Y hoy por ahí cuesta un poco más. Las relaciones que podemos tejer con quienes están con nosotros compartiendo el Consejo Deliberante, por ahí no son tan fáciles ahora. Pero tiene más que ver me parece, con un contexto nacional que también se puso mucho más difícil. Y espero que lo podamos sobrellevar, porque en definitiva, como te dije al principio, esto es un paso y todos vamos a volver a encontrarnos en la fila del supermercado o en cualquier lado y tenemos que convivir en la misma comunidad. Pero me parece que sí, que antes las discusiones eran más en el terreno ideológico de las ideas y ahora se ha puesto más personal. Y aquello que uno no comparte con otro, quizás el otro hace que te vea como un enemigo más que con un adversario, digamos, o circunstancial. Pero incluso me ha pasado con propios radicales que pertenecíamos en un momento el radicalismo tenía dos sectores internos muy definidos, acá en lo local, allá por el 2008, 2009, 2010, con dos cabezas de esos sectores que se peleaban como locos, eran Claudio Figal y Pepe Fon. Y esa pelea se trasladaba a todo el resto. Y pasados los años, uno ya madurado y teniendo un poco más de visión de las cosas, te das cuenta que no tenés nada que te diferencie. Solamente que uno prefiere a uno como candidato y otro prefiere al otro. Pero después no hay una diferencia ideológica insalvable. Y conversando se soluciona todo eso. Me ha pasado con personas que integran hoy el bloque nuestro, con las que prácticamente ni nos miramos ni nos saludamos, pero por esto de tomar como propia la pelea de otro. Y eso con el tiempo lo hemos podido. Hoy el radicalismo tiene
convivencia interna totalmente distinta. Pero hemos tenido internas feroces, fuertes, con muchos heridos, digamos. Y creo que eso es un signo de madurez también, porque ya te digo, me ha pasado de decir, de lograr tener una relación formal de trabajo, no te digo de amistad, pero buena, cordial, y después preguntarme por qué no lo logré antes, y es porque no nos dimos la oportunidad. Yo creo que un poco de eso pasa también en el Consejo Deliberante, obviamente ya con diferencias mayores, pero me parece que esto es una línea que baja por la convivencia política que hay en Nación. Justo esto te iba a consultar. ¿Cómo se hace para luchar contra eso cuando eso garpa políticamente? De hecho, gana elecciones. Y bueno, qué sé yo, no sé, hay que ver uno qué está dispuesto a hacer para ganar una elección. No sé. Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa y otros que no. Una conversación así tuvimos hace poco dentro del bloque. Y bueno, yo en un momento dije, bueno, hay que ver hasta qué punto uno está dispuesto a traicionarse a sí mismo. Yo creo que hoy hay gente que está dispuesta a cualquier cosa para ganar una elección. Y yo me siento un poco ajeno a eso, qué sé yo. ¿No? Pero bueno, la sociedad pide también, hay que ser realista. Y la sociedad hoy no escucha al que no está en una posición de uno o el otro. A los que intentan tener una posición intermedia, ¿no? No sé si la palabra es intermedia, pero que sea un poco menos extremista de cualquiera de los dos lados, no lo escuchan. No lo escuchan y de hecho nosotros sacamos 2% en la última elección. Eso hace que el dirigente, el político profesional, esté obligado a tomar una de esas posiciones extremas. Y hace mucho más difícil la convivencia. Yo creo que va a ser difícil que la sociedad baje un poco los decibeles de la discusión. Ya llevamos más de casi 2 años y medio de gestión de Javier Milei, y uno ve que la discusión se sigue basando en cuando uno critica al gobierno nacional, sos kirchnerista, sí o sí, no hay nada intermedio, y cuando alguien reconoce algo positivo, algo lo que sea del gobierno nacional, ya es acusado del otro lado de ir a chupar las medias a Milei para intentar ir en la próxima lista. Entonces, en ese punto hace que la discusión se agote, no tiene sentido seguir hablando. Y hace que sea todo mucho más difícil. Por eso creo que, no veo con esperanzas una recomposición de la oposición. Por ejemplo, nosotros como radicalismo, más allá de los desastres internos que tenemos, veo que no hemos logrado encontrar un discurso que la gente quiera escuchar, o sea, que le sirva como discurso político al partido. Seguimos en algún punto hablándole a aquellos jóvenes de los 80 y yo digo, el otro día lo hablaba con otra persona de los medios, que nosotros somos políticos analógicos y hay políticos digitales, que le hablan por otros medios a otra gente de otra manera, la que nosotros no sabemos hacer. Y entonces va a ser difícil para nosotros el futuro. Te quería consultar, esto es algo que me pasa a mí, digamos. Ahí en el Consejo Deliberante hay como dos oposiciones, digamos, al Ejecutivo. Está la oposición tradicional, el peronismo, llámelo como que critica cosas que por ahí están bien o no, pero hay otra oposición que viene a ser la Libertad Avanza, que critica cosas que no hace el Ejecutivo, pero no toma en cuenta que no se hacen por políticas que se están llevando adelante el partido que ellos representan, digamos. ¿Cómo se hace para discutir con eso? Va poco, de pocas sesiones, tuvimos una sola sesión, no hemos discutido tanto. Sí, pero tal cual, como decimos, estamos en una posición, además uno ve que los dos bandos intentan poner temas en discusión, todas las sesiones, en la que nos obliguen a nosotros a tomar posición por uno o por otro lado. Entonces, en un proyecto de comunicación X votamos con el Fuerza Patria y somos kirchneristas. El otro votamos y somos libertarios. Y en realidad nosotros lo que intentamos es aplicar un criterio lógico a cada tema. Nos ha tocado, muchas veces en el Consejo se ponen en discusiones proyectos que son meramente simbólicos, ¿no es cierto? Que tienen que ver, no sé, con un repudio a una ley tal o algo que pasó a nivel nacional en la que nosotros no tenemos ningún poder de decisión. Pero fijamos una posición, nos obligamos nosotros mismos a través de un proyecto de comunicación a tomar una posición.
y votamos en lo que estamos de acuerdo. No sé, cuando votamos algo para repudiar el de financiamiento de la universidad, lo acompañamos. Y cuando hay algo que, no sé, no se me ocurre ahora ningún otro, pero intentamos aplicar, ser lo más fieles posible a nuestra base ideológica. Nosotros, desde el radicalismo, no podríamos votar nunca una ley que desfinancie las universidades, por ejemplo, o que vaya en contra de la salud pública. Es difícil, y sí es cierto que hoy no solamente los concejales de La Libertad Avanza, sino la comunidad en general, entre creo que votó masivamente a Milei, le exige a la municipalidad que cubra cuestiones que el gobierno nacional dejó de atender y que ese dejar de atender fue aplaudido por su votante. Por ejemplo, a ver, hoy la municipalidad no tiene absolutamente ningún programa, 0 pesos, desde que asumió Javier Milei, que lleguen a Tengelauken desde Nación. Y esa plata se utilizaba para cubrir planes que tenían que ver con lo social, para alguna obras y planes que le exige la comunidad, que está de acuerdo con ese recorte. O sea, es una posición muy difícil, la que, o sea, hace más, con menos plata, gasta menos, tenés menos personal, tenés menos estructura, quiero más servicios, quiero más obras, quiero asfalto, quiero iluminación, cobrar menos tasas, no sé, si alguien conoce la fórmula, que me avise. ¿Y eso vos crees que es desconocimiento en muchos casos, es mala intención en otros? No, puede, a ver, yo creo que la comunidad en general no conoce cómo funcionan los municipios. Yo creo que hay gente que cree que el municipio tiene recursos inagotables. Sí, del que está en esto, el que está empapado, el que conoce, sí, puede haber mala intención. Yo creo que hay que ser muy serio a la hora de discutir algunas cosas, de corrernos de los eslogans, y eso está bien para las redes y para la campaña, pero en el Consejo tendríamos que ser serios a la hora de discutir las cosas, porque ponemos en riesgo una comuna que tiene 2.000 empleados, que presta servicio, que tiene un servicio de salud de punta, y que todo eso se puede caer muy rápido. Entonces, a la hora de hablar de rebaja de tasa, hay que ser responsable. Y hay que también, el otro día se anunció con bombo y platillo un proyecto para eliminar algunos derechos de habilitación y demás, y lo que se llaman trabas, que en realidad son controles, que cuidan al ciudadano, que cuidan al consumidor, tenían un ahorro para el que quiera abrir un comercio alrededor de 8.000 pesos. Eso era básicamente el ahorro que tenía la persona en el proyecto que se había planteado. Entonces hay que ser responsable, no hay que venderle humo a la comunidad. Y nosotros vamos a acompañar o vamos a estudiar, por lo menos, cualquier propuesta que venga con un contenido, con un desarrollo, pero no podemos pretender que el intendente haga más de lo que está haciendo sin apoyo del gobierno nacional, con una recaudación que se cae en lo nacional, que participa menos en la provincia, recaudación provincial que se cae, que coparticipa menos en lo local. No sé cómo están los últimos números de recaudación local, pero supongo que también deben haber caído. Supongo, la verdad que no tengo el dato. Y la Municipalidad de Trenquelauquen sigue sosteniendo obras, sigue sosteniendo servicios. No ha reducido horas extra al personal, no ha reducido sueldos como ha tenido que hacer otros intendentes, no ha pagado sueldos desdoblados como han hecho otros intendentes. Y eso tiene que ver con una administración responsable de muchos años. Y digo, pero todo eso se puede estropear muy rápido si son muy responsables. Entonces, esa discusión que vos planteabas de cómo se hace, y bueno, hay que ir analizando tema por tema casi. Nosotros no tenemos una relación más fluida con un bloque que con otro. Intentamos conversar con todos y veremos a lo largo del año cómo sea la discusión. Se verá y espero que la comunidad lo pueda apreciar, a ver quiénes son los bien intencionados y los mal intencionados. Si la intención de uno de estos bloques es de financiar al municipio para intentar ganar las próximas elecciones, quiero avisarles que si llegan a ganar con un municipio desfinanciado, van a tener grandes problemas. Entonces, hay que trabajar con visión de futuro, más allá de que gane quien gane. Porque, en definitiva, los perjudicados va a ser la comunidad. Te iba a hacer una pregunta con todo esto que decías y algo respondiste ya, pero es una pregunta ingenua, pero te quería consultar. Vos, que ya hace mucho que estás en el ámbito de la política, ¿hay mala leche, digamos, en la política?
Me parece que se responde Como sola, en digamos. cualquier ámbito de la vida, sí, en cualquier ámbito de la vida. Yo creo que gente buena y mala hay en todos lados. Sí, sí. Por ahí todavía no llegó, pero hoy con la inteligencia artificial, con cualquier pibe con el teléfono te hace un video haciendo cualquier cosa o diciendo cualquier cosa, y eso va a pasar entre el que la... Yo cuando, en el 2015, un pibe joven, casi desconocido, que por primera vez integraba una lista. Le agarro a mi vieja en ese momento, digo, mira, vieja, voy a ir en una lista, pueden llegar a decir cualquier cosa. Mi vieja lo entendió fácil, por suerte no me pasó, pero puede pasar mañana. Y en aquel momento eran otros medios más difíciles, hoy es más rápido y tal vez más contundente, porque en un video te hacen decir cualquier cosa que vos no dijiste, pero eso existió siempre. Antes se pegaban carteles en una esquina y ahora te hacen un video o un audio. Pero mala intención, desgraciadamente, y creo que no escapa a ningún ámbito de la vida. Por suerte creo que todavía es más gente buena que mala, pero puede pasar, y más cuando uno está expuesto. Te voy a hacer un par de preguntas más cortitas, digamos, que tienen que ver primero con la política a nivel local, provincial y nacional, cómo estás viendo todo. Y yo lo veo con preocupación, ¿no? A ver, lo local, realmente creo que somos unos afortunados de la comunidad que tenemos. Creo que tiene que ver con administraciones muy prolijas de muchos años que marcaron un camino y una manera de trabajar, y digo, de mi partido y de otros. A veces no tomamos conciencia de lo que tenemos, una comunidad con mucho nivel de exigencia, y acá cuestiones que son casi escandalosas son comunes en cualquier lado. Una plaza con el pasto un poquitito alto es una cuestión casi de Estado, y en otros lados, no sé, tienen medio hospital sin luz y no pasa nada. Pero bueno, no pasa nada. Eso está bien, ojalá se mantenga, porque el nivel alto de exigencia hace que tengamos que estar, levanta el nivel de exigencia de la política. Pero lo veo con preocupación, y creo que va a ser difícil salir de este momento, desde lo económico, pero también desde lo social, porque por esto hablábamos un rato, de el nivel de enfrentamiento que hay, eso va a durar muchos años. En lo económico, creo que hay algo, me da la sensación en estos últimos días que hay algún votante de Milei que ha empezado a preguntarse si vale la pena el sacrificio que estamos haciendo, porque no ve el resultado económico, ve que la inflación dejó de bajar, y ve que la plata no le alcanza, ve que se empieza a quedar sin trabajo. La desocupación es un tema que a mí me preocupa. Y después también una cosa que no sé si es algo de este tiempo o no, pero es esto de que hay gente que parece disfrutar cuando otro le va mal. Cuando uno tuvo que cerrar un negocio o una fábrica cierra, difícil se vuelve a abrir, uno escucha a algunos funcionarios o algunas personas dicen, y bueno, no pueden competir. Y bueno, no eran eficientes. Pero bueno, no es tan fácil, no es tan así. Vos tuviste 50 años haciendo una cosa y de la noche a la mañana te cambiaron las reglas, y ahora resulta que tenés que competir con la principal potencia industrial del mundo, de igual a igual. Y bueno, vos no tuviste tiempo para invertir, para reinvertirte, no tuviste financiamiento, no tenés un país que te ofrezca fuente de financiamiento para ver si con una máquina más o con una reforma en tu producción. Hay como una crueldad, digamos. Hay como un sentimiento. Exactamente. Hay como una crueldad, sí, esa sería la palabra. En algunos casos, yo lo escuchaba a Adorni un par de veces, y la verdad es que lo que se ve en cierto punto es crueldad con el que le va mal. Bueno, si te va mal es porque algo hiciste mal y no hay circunstancias, no hay nada que atenúe. Hiciste mal las cosas y te tiene que ir mal, te tenés que fundir y tendrán que ir a trabajar a otro lado. Entonces vos le tenés que decir a un tipo que trabajó 35 años haciendo sillas, que mañana tiene que ir a trabajar a una minera San Juan, y bueno, eso no funciona así, eso en la realidad no funciona. Y me da la sensación de que estas dos únicas cuestiones, que las que en Argentina está yendo bien, que tienen que ver con la minería y con el petróleo,
y no van a alcanzar para cubrir todos los puestos de trabajo que se están perdiendo en otro lado. Y también entiendo que era necesario alguna modificación porque todos conocemos gente que iba a Paraguay y cambiaba las cubiertas, o que iba a viajar a no sé dónde y traía ropa. Bueno, está bien. ¿Había cosas que mejorar? Perfecto. Pero de ahí a herir de muerte a la industria nacional, no sé, me parece que hay un camino largo. Yo digo, fábrica que se cierra, no se vuelve a abrir más, cuesta muchísimo, puestos de trabajo formales, con todos los beneficios que hay que tener, y con obra social, no son tan fáciles de conseguir. Y entonces yo creo que la palabra que hiciste vos, crueldad, en algún punto me llama la atención, que la hemos normalizado. Y después, de otro lado, vemos una oposición que no me entra a la brújula. Y eso me hace pensar de que el año que viene, a esta altura, ya los candidatos van a estar en la calle, y si no se actúa rápido, no va a haber una oposición para enfrentar al gobierno nacional. Nosotros del radicalismo no hemos logrado todavía ponernos de acuerdo en casi nada. Uno ve la mitad del partido que está esperando el sí de Milei para unirse a La Libertad Avanza, alguna otra parte que quiere acercarse con el peronismo, y algunos otros que quieren seguir solos, y nos vamos a transformar, si seguimos este camino, en un conjunto de partidos vecinales, como ya pasó en el 2001. Pero yo creo que la situación para nosotros es más difícil que la del 2001, porque en la del 2001 la organización sobrevivió. La organización vence al tiempo, decía Perón. La organización sobrevivió. Y hoy yo veo el partido en una situación de atomización, donde cada dirigente va a intentar hacer lo que pueda para salvar su territorio. Y me preocupa mucho. Después Argentina es muy volátil. Hoy, un año en Argentina son 20 En agosto del año pasado se caía el gobierno. Apareció Trump, aparecieron los dólares, le fue bien en las elecciones y estaban firmes de vuelta, estaba firme el gobierno nacional otra vez. Yo creo que Milei va a gobernar los 4 años, el gobierno no se va a caer, ni mucho menos. Hay que ver si la comunidad como te digo, esto de que veo que gente empieza a percibir que el sacrificio que estamos haciendo al final parece que no vamos a hacer Alemania. Hay que ver si la gente lo sigue acompañando. Y hay que ver también qué puede pasar con la oposición y demás. Pero sí, Argentina en un mes puede pasar un montón de cosas. Pero yo lo veo con preocupación. Más que nada en lo económico. Uno ve que las pymes no tienen herramientas para sobrevivir, las familias están endeudadas, la tarjeta de crédito reventada, los negocios de Trinquelauquen, que vos ibas los fines de semana y estaban siempre llenos, no hay gente, hay 2 mesas, 3 mesas, y con todo el mundo con el que hablaste, y dice, está tranquilo, hay que esperar. Hay que ver, no veo todavía mal humor en la calle, claro, no veo bronca. Pero ya ese que hay que esperar, sí, cada vez hay que esperar menos, digamos. Sí, yo creo que sí, que pasan los meses y ese futuro que siempre nos prometen y no llega. Milei tuvo la ventaja de que Macri prometía el segundo semestre. Milei prometió ser Alemania en 35 años. Puso la línea de llegada bastante lejos, cosa que no le llegue rápido. Que no le reclamen rápido. Pero la verdad es que cuando te quedaste sin laburo, cada vez vendés menos. Me imagino un comerciante que en todo el día no abre la caja y no sé cuánto tiempo más se puede sostener esto. Tampoco sé cuál es la salida, claro, ¿no? El no hay plata, que antes era un chiste, ahora empieza a tener consecuencias reales, digamos. Exactamente. Tampoco sé cuál es la salida, ¿no? Porque sí, es fácil el diagnóstico, pero yo no soy economista ni mucho menos. Yo lo que recuerdo de joven de la crisis del 2001, que hubo una salida rápida, producto de algunas medidas económicas, no viene a caso, pero esa salida de la crisis yo no la veo hoy en día. Por ahí escapa a lo que uno conoce, pero y bueno, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el año. Yo creo que va a ser un año duro, y lo que más me preocupa es el crecimiento de la desocupación. Y la última cortita tiene que ver más con lo personal. Te quería consultar, con todo este trayecto que recordaste de tu vida como militante o como ciudadano en líneas generales, ¿qué le dirías al Esteban Vidal de los 18 años que fue a firmar la planicita que te trajo Pepe Fon?
¿Qué le advertirías, qué le contarías de lo que es la política en línea general? No sé. No sé qué le diría. ¿Qué le diría? Que yo, sí, que se anime a hacer cosas. Esteban Vidal es parecido a era una persona muy tímida. Y Ahora lo vamos a sacar con los whisky sí, de Mariano Intupe. no, y muchas veces yo tuve ganas de participar mucho antes y no lo hacía un poco porque me da vergüenza, qué sé yo. Hay que animarse, porque cuando uno dice más veces que sí que no, pasan las cosas. Y después animarse eso se lo digo, una vez lo escuché a un viejo dirigente y me quedó, el que tiene vocación tiene que animarse a hacer, pero tiene que tener en claro a dónde quiere llegar. Porque una vez que llegaste no te puedes bajar. Y las responsabilidades son importantes. Pero no se queden con las ganas, porque el tiempo pasa y las oportunidades pasan y a veces no vuelven, muchas veces no vuelven. Yo le diría que se anime a enfrentar las cosas, porque las cosas buenas no vienen solas y nada bueno viene fácil, así que hay que encarar la vida con ganas. Y meditar las decisiones también. No decir que el entusiasmo, siempre no hay que tomar, esto lo decía Francisco el otro día, me quedó, no hay que tomar decisiones ni muy enojado ni muy triste. Y eso es importante, hay que meditar las cosas con tranquilidad, pero no quedarse con las ganas por miedo, ni por el qué dirán, ni por vergüenza. No, que encare y que no se queden con las ganas de lo que podía haber sido. Esteban, te agradecemos, nada, esta charla. Le agradecemos a Mariano también que nos prestó las instalaciones aquí de Club Nómade. Siempre le pregunto lo mismo, Mariano. ¿San Martín cuánto? 3:12, seguramente se escuchó. Vénganse, se toman un cafecito, tomamos nosotros porque es temprano. Ahora cortamos esto y le metemos a los whisky. Ahora vamos a hacer uso de la otra instalación. Sí, allá. Después vamos a hacer un micro, pero desde la barra. Y bueno, nada, nos vemos en la próxima edición de, no me acuerdo cómo se llama, Sin Libreto. Sin Libreto 2026. No sé quién va a estar, pero seguramente va a ser una charla amena como la que tuvimos recién con Esteban, así que nos vemos.